porque el que quiere hacer trampa en el diálogo está contra el diálogo. El que quiere meter una mula, ¿no? Una mentira, Mm, eh, no está dispuesto a dialogar, realmente no. Sostienen pequeñas piedras y nos dan Hola, ¿cómo modo están, de amigos? fe. Hola, Hola, hola. hola. Muy bien, ¿y Hola. ustedes? Qué bueno, mire, estamos en distintas partes. Estamos en Torres del Paine, estamos acá en el monte, en la región metropolitana, y no sé por dónde están nuestros invitados de hoy día, que son grandes invitados. Así es que vamos a empezar el podcast de esta semana. Roberta anda por allá en, como le dije, en Puerto Natales, Torres del Paine o Puerto Natales. Torre del Paine. Mira, qué grandioso, qué maravilla. Y tenemos a nuestra amiga Mónica y a nuestro amigo Pedro. ¿Qué les parece si se presenta Mónica? Hola a todos, me llamo Mónica, soy chilena, pero vivo en este momento en Bruselas, en Bélgica. Y ¿Ya? conozco a Roberto desde hace muchísimos años. Nos conocimos durante mi época en Medicina Norte, cuando yo estudié kinesiología. En el año ¿Eh? 90 fue. 91, marzo del 91. 91. Mi primer año de universidad, exactamente, sí, en la ¿Y hace, pastoral y de hace la cuánto Norte. tiempo que estás afuera, Mónica? Yo salí, yo creo que tenía 25 o 26 años. He vivido en muchísimos países. Yo salí de Chile al principio para ir a trabajar al África. Estuve en Ghana, en Camerún. Entre medio conocí al que después se convirtió en mi esposo. Con él vivimos en Estados Unidos, en Indonesia, en Tanzania y ahora estoy acá en Bruselas, en Bélgica. Qué maravilla. A ver, y nuestro amigo Pedro. Bueno, yo me llamo Pedro Cardán. Mi infancia la pasé en la Patagonia, yo creo que ese es mi país natal, aunque físicamente nací en Bruselas, Bélgica, así que saludos Ah, a mi país, mi matria. Y bueno, viví mi vida en la Patagonia, después Santiago, después estudié medicina en la Católica. Soy uno de los que escribió el letrero chileno El Mercurio Miente. Ah, Y de ahí, de médico, me fui a trabajar a Futrono. Y después, antes de irme a Futrono, me fui a vivir a la población Nogales, de la que aprendí la vida. Yo creo que ahí fue mi segundo nacimiento. mm, La vida de la gente de los pueblos. Y de ahí me fui a Futrono, zona mapuche y campesina y obrera maderera. Y después me ligué a la gran aventura que fue el complejo maderero Panguipulli. Colgué el delantal de médico y me fui a vivir con las comunidades mapuches y obreros madereros de Panguipulli. Después de 11 años, digamos, en los años duros, y después de 11 años ya con bastante miedo en el cuerpo, me fui exiliado a mi país natal, a Bélgica, y estuve 8 años allá y regresé el 93 y ahora viví en Valdivia, después Panguipulli, fui médico de atención primaria en el CEFAM Panguipulli, jubilé el 2009 y ahora vivo en la comunidad mapuche de mi mujer y trabajo con la apiterapia y los mm, temas de cuidar y defender y proyectar el territorio donde vivimos. qué Yo maravilla. creo que ¿Siempre con has eso... ejercido la medicina? ¿Ah? ¿Siempre has ejercido la medicina? No, tuve un vacío de 18 años por temas de dictaduras. Ya, Durante perfecto. 18 años dejé de ejercer y Ya. volví a ejercer en el 93. Ah, ya, ya. Mira. Roberto, tú nos quieres hablar un poquito con los podcasts anteriores. Los podcasts anteriores se los dedicamos a nuestra Gabriela Mistral. Así es que creo que Roberto nos quiere algo leer de Gabriela Mistral. No, no, no leer, o sea, leer sociológicamente. Mira, Ya. después de que salió el general Baquedano de Plaza Baquedano, Plaza Italia, era la pregunta, ¿y a quién ponemos? ¿O quién queda ahí, en ese lugar? Y escuché y creo que va a quedar Gabriela Mistral, o van a poner un monumento de Gabriela.
Y los dos últimos podcasts los dedicamos a ella. Mm, Lo hicimos con la Katia, ¿se acuerdan? De Ancud, y con la Camila de Fresia. Y para los que somos santiaguinos, eh, desde antiguo usamos de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. sí. Y va a quedar en Plaza Italia, va a quedar nuestra Gabriela. Mm. Entonces, a propósito de este año en que tenemos elecciones nuevamente, hay como un clima a veces demasiado polarizado para no se logra la gente conversar, sino discutir y excluirse, no escucharse. Entonces yo quería Mm. que habláramos de ese tema, con la experiencia que tiene Pedro, la experiencia que ha tenido Mónica, que tenemos nosotros con Claudia, en la vida. ¿Cómo es? Porque esto pasa en toda la familia, en el curso del colegio, entre las comunidades, los vecinos. ¿Cómo podemos eh, conversar escuchándonos, escuchando valores más que prejuicios, El más diálogo. que con prejuicios, el diálogo, el arte de dialogar? Ese quería que fuera nuestro tema. Eh, Pedro tiene mucha experiencia en eso. Pedro Cardán, ¿o no? Ok. Sí, justo estaba hablando con mi amigo Héctor de Bosque Modelo Panguipulli, que es una figura de gestión territorial con actores de muy distintos tipos. Ese de por sí es una experiencia de diálogo. Yo, hasta que llegué a Panguipulli y me tocó formar parte de Bosque Modelo, a raíz de las acciones de defensa del territorio contra megaproyectos hidroeléctricos, y Bosque Modelo es una figura donde hay actores del territorio, o organizaciones mapuches, como es el Parlamento Mapuche de Coscos, y como el Centro Cultural Museo de Memoria del Complejo Maderero, Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume, que recuerda esa epopeya obrera de autogestión, con 4.000 trabajadores mapuches y obreros, que duró 3 años, con 400.000 hectáreas, como la mitad de un país de Europa, y esa maravilla. Y en torno a esas memorias nos tocó empezar a actuar en el territorio con actores muy diversos. Y yo nunca pensé que en algún momento yo podía volver a hablar con un empresario, con un oficial de Fuerzas Armadas o carabineros, porque había un río de sangre y de distancia entre ambos mundos. Y de repente me encontré que yo podía hablar con empresarios, con Víctor Peterman, por ejemplo, el dueño de la Willow Willow, que no nos hizo problemas para visitar el campamento de la guerrilla en la que yo fui parte, fui el médico del destacamento, y con una actitud de verme frente a frente, no, vayan cuando quieran, esto es parte de la historia. Mm. Y yo me sorprendí de ver un empresario, porque para mí todos los empresarios eran demonios que lo único que querían es vernos sepultados, muertos y olvidados. Y entonces ver esa actitud en él me llamó la atención. Fue una experiencia muy pequeña, pero me sorprendí que en realidad el mundo no estaba tan, que habían otras miradas. Y después otras cosas que hicimos acá, como dialogar con algunos dueños de fondo, 4 o 5 dueños de fondo fueron, sobre el tema del cambio climático. Y Ujú. que Bosque Modelo y el Parlamento Mapuche de Coscos, el Centro Cultural Complejo Maderero, trabajamos en ese tipo de cosas, la sustentabilidad, la crisis climática, y decidimos desde Bosque Modelo, con esos actores eje, hacer una charla sobre 4 o 5 dueños de fondo que fueron invitados y quedaron sorprendidos de escuchar lo que les decíamos. Aquí estamos hablando de un medio ambiente y la conclusión era que cambio climático, escasez de agua, escasez hídrica, pérdida de biodiversidad, todos perdemos y aumenta la Mm. conflictividad. Y después de esa reunión quedaron tan agradecidos y nos dijeron, esto nadie nunca nos había hablado de eso. Un poco extraño, digamos, que gente que tiene recursos, dinero, tierra, acceso a la información, supiera muy poco. Esto fue hace 15 años, 10, 15 años atrás.
pero fue un intento de diálogo y logré percibir de que los diálogos son posibles frente a algunos conflictos territoriales, tierras mapuches que son reivindicadas por las comunidades y una empresa, un dueño de fondo accede a evitar la violencia, pero después igual los termina persiguiendo en la justicia. Hubo intentos de negociación para llegar a una solución cuerda. Yo lo diría con mis palabras, aquí hay una deuda histórica con todos los pueblos originarios de América y si vamos a otros continentes, y ustedes saben de África, no anda muy lejos. Esa deuda hay que resolverla y resolverla de verdad. Tomemos el tiempo que sea necesario, pero hay que resolverla. Hay un conflicto que está latente que vamos a transmitir a 20 generaciones si nuestra generación no lo resuelve. Y ojalá que sea sin violencia y que sea no violenta. Y yo sigo albergando esa posibilidad. Debo confesar que los resultados no han sido muy grandes, pero eso no me descorazona como para pensar que tenemos que seguirlo intentando. Porque Bueno, en la situación que está, y termino con esto, en la situación que estamos a nivel global, crisis climática, crisis global, Israel destruyendo una nación entera con hospitales y escuelas, o sea, no vamos, como humanidad no vamos a llegar a ningún lado, no hay ganadores. ¿y Entonces, cómo por lo no? tanto, ¿Cómo? A ver, póngase la mano en el pecho. lo que tú estás planteando son problemas así como objetivos y que son reales y están vigentes. El diálogo es una manera de comunicar nuestra forma de pensar, nuestra manera de sentir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo planteamos frente a un conflicto de ese tipo? Yo creo que una condición es que no sea desde el miedo, no hay que tener miedo para escucharse, para abrirse, para ponerse en el lugar del otro, descubrir los miedos, porque a veces se habla violentamente porque uno tiene miedo. Solo. Mm. Mónica, Estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, desde el miedo no se puede dialogar. Eh, Me ha tocado, yo soy kinesióloga, pero por muchos años también trabajé en organizaciones internacionales. Trabajé en Tanzania, trabajé en Indonesia, en sectores, en zonas del país donde han habido conflictos. Am, y el miedo es algo que detiene toda conversación. Es difícil de superar. Eh, es difícil cuando el que se piensa enemigo sigue siendo presente. Y es difícil cuando se confrontan uno a uno. Yo me acuerdo cuando estaba en Arusha, en Tanzania, ahí está el tribunal del genocidio de Ruanda y Burundi. Y yo me alojaba en un lugar donde llegaban mucha de la gente de Ruanda y de Burundi que iban justamente al tribunal. Muchos de ellos eran gente que fueron afectadas por el genocidio, pero muchos de ellos eran gente que participaron activamente en él. Muy difícil desayunar con ellos. Eh, y lo que pasaba es que el dolor de la gente que participó activamente en el genocidio era absolutamente claro. Muchos de ellos también sufrieron durante el conflicto. Mucha de la gente que mataron niños, que mataron mujeres, también sufrieron la muerte de sus esposas, la muerte de sus propios hijos. Eh, y yo creo que cuando tú ves el sufrimiento en el rostro del otro, que normalmente era tu enemigo también, te das cuenta de que estamos sufriendo juntos. En esto no hay... ¿Estamos En qué? conflictos así, en conflictos sufriendo, así no hay ganadores ni perdedores, hay dice, solamente perdedores. Que están estamos, El sufriendo juntos. sufrimiento, estamos sufriendo juntos, exactamente. Tú y yo estamos sufriendo juntos en lo que es conflicto, estamos hablando de conflictos de este tipo, conflictos grandes, conflictos políticos, conflictos de situaciones de guerra, por ejemplo. Hay un sufrimiento mutuo, hay un sufrimiento de todos los participantes, somos todos perdedores.
Y en el momento cuando empiezas a ver eso, porque nos sentamos en la mesa todos a desayunar en ese lugar, y cuando empiezas a ver el sufrimiento, cuando empiezas a ver el dolor, es que empieza a haber el diálogo. Ya no es justo porque se humaniza, la violencia se humaniza en el sentido que se humaniza la persona que está detrás, la persona que ha sufrido, la persona que ha tenido que ver delante de sus propios ojos muchísimas cosas que no ningún ser humano debería ver. Del momento que el miedo ya no está, que está la humanización de la otra persona, es que puede empezar el diálogo. Es verdad. Eso de unir experiencias cuando son similares es muy enriquecedor. Buscar las similitudes, porque muchas veces el diálogo son de historias de vida muy distintas, muy diferentes, ¿no? Eh, pero mira, la experiencia que a veces hacían algunos colegios en Santiago de irse a vivir a la población durante un mes, ¿no? Cuando yo estaba allá en Peñalolén, se iban un mes a Peñalolén, se iban a Los Nogales también, a esa población, vivir ahí y experimentar lo que es no tener agua caliente, por ejemplo, en esos tiempos, para la ducha, o tener una comida mucho más precaria que el Barrio Alto. Eso mismo te hace ponerte en el lugar del otro. Entonces vamos a dialogar, a pensar desde lo común que tenemos. En el caso de Pedro dijo, el cambio climático es común, nos daña a todos, ¿no? Allá la experiencia del sur de Panguipulli. Eso es muy necesario para dialogar, pienso, que buscar los experiencias comunes y los valores. Vamos a dialogar, pero ¿qué vamos a valorizar? Vamos a valorizar, por ejemplo, eh, la honestidad. Por ejemplo, poner un valor. Ya, defendamos juntos la honestidad y juntos digamos no a la corrupción, o juntos digamos no a las mentiras, no a los chanchullos. Digamos juntos no a los chanchullos y de ahí sigamos dialogando. ¿Les parece o no? Porque el que quiere hacer trampa en el diálogo está contra el diálogo. El que quiere meter una mula, ¿no? Una mentira, Mm. eh, no está dispuesto a dialogar, realmente no. Eh, Eso es como lo básico y totalmente posible cuando hay buenas intenciones. Totalmente posible cuando hay buenas intenciones. En Mozambique, donde yo viví también mucho tiempo, estaban los dos frentes, la Renamo y la Frelimo. Y en algún momento dijeron ya, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos el desarrollo para el país, pero para todo el país, no solamente desarrollar las zonas que son de la Frelimo y abandonar las zonas que son de la Renamo, en cuanto a, por ejemplo, recursos educativos o recursos de salud hospitalario. Ya, pongámonos de acuerdo. En todos lados, salud para la salud posible para todos, ya, de acuerdo. En todos lados, caminos, rutas para sacar los productos del campo, de acuerdo. Vamos a defender de eso. Aunque unos estaban en el gobierno, la Frelimo, y otros estaban en la oposición. Pero de acuerdo en que el pueblo es nuestro pueblo, somos todos el mismo pueblo. Somos todos de Mozambique. Y así se puede ir avanzando. Sí. En Chile creo que nos falta mucho de eso porque hay mucho rabia, no sé, hemos heredado una rabia que viene, no sé desde cuándo, tal vez infundada. Yo creo que es una rabia metida por Estados Unidos, mi lectura, ¿no? Mi lectura, de que desde la Guerra Fría, digamos, desde estos dos bloques que son de personas humanas, po, no es irreconciliable, son totalmente conciliables, porque somos tan humanos unos como otros. Mm. Sufrimos los mismos dramas de amor, ¿cachai? Las películas, cuando son de uno o de otro bloque, todos lloramos con las películas sentimentales, todos lloramos con las gestas heroicas, ¿no? Eh,
lo humano es más común de lo que podemos presumir de que somos distintos, unos son marcianos, los otros no, nada que ver. Pero, por ejemplo, igual ahí es un poco difícil el tema de, es cómo llegar a un punto de acuerdo, a un punto en común, porque, por ejemplo, lo que tú planteas de la Guerra Fría es una cuestión netamente política. Ahí hay intereses económicos dispares y para que eso se ponga de acuerdo es como, esos son años y años y años, incluso yo creo que de desarrollo intelectual para que poder poner así como algo, un punto, no sé, algo en común. Por eso, Por mientras se va eso trabajando en el camino, que pero... heredamos nosotros, algunas generaciones nuestras en Chile heredamos ese conflicto que no era propio, no es nuestro, pero mm, como la idea de que el otro es irreconciliable conmigo, ¿no? Pero los jóvenes de ahora no están ni ahí con eso, los jóvenes de ahora tienen otros parámetros, mm. no, Es no, que no, ellos no no, lo vivieron y como no lo vivieron, no, y ahí falta la empatía, pues. no, hay empatía, más empatía que en nosotros, pues. Tú dices los jóvenes cuando dicen, ah, pero da lo mismo si eso ya pasó. No, pues la empatía entre pensamientos distintos. O sea, nos podemos poner de acuerdo porque eh, no tenemos Pero la empatía es ese, ponerse en el lugar del otro, pues. ya, pues, Y ahí en la empieza Guerra el Fría, diálogo, o sea, es en la entender Guerra al Fría, otro, que es la base de la comunicación, es la base del diálogo. sí, los jóvenes yo creo que lo pueden hacer mejor que nosotros, mejor que ciertas generaciones para arriba, no digo nosotros, en que era imposible por esta cosa excluyente. O eres de un lado o eres del otro lado. Mm, Ahora no, somos del mismo lado humano, ¿no? Esos monos japoneses que yo he visto algunas películas nomás, tienen esos valores en que, por ejemplo, que los chicos, sus dibujos animados sean los monstruos, ¿cachai? La gente no normal, que cojean, que tienen joroba. ¿Ah? Eso es entretenido para decir, todos somos, de alguna forma hacemos agua, todos, ¿no? Y nosotros teníamos unos prototipos, no, distintos, el hombre y la mujer perfecto, el Superman, la super woman, ¿cachai? Otro, y los que no somos Superman, los cojos, por ejemplo. Y los chicos de ahora, no, pues tienen su prototipos de seres que no son humanos, pero unos cojos, otros jorobados, otros con ojeras, que eso es entretenido. a ver, por ejemplo, la Mónica, que ella ha estado como en varios países. Mónica es chilena y Ujú. como que ha estado tanto tiempo afuera, yo incluso la noto con un acento distinto. Donde ha sido patiperra, ¿cierto? Ha estado en Pues varios sí, países. trato de hablar un español un poquito más neutral porque, claro, el encuentro que yo tengo en español con otra gente es de distintos países también. Y yo creo que tiene que ver con el diálogo, justamente. Es Ajá. como tú escuchas y acoges al otro. Y esa escucha y esa acogida te va cambiando también. Hay una transformación, hay un proceso. Y en el momento que no hay proceso, no hay diálogo. En el momento que tú ves al otro como yo soy blanca, tú eres negro, tampoco hay diálogo. Yo creo que Mm, nuestras vidas y nuestros pensamientos y las realidades son más bien distintos tipos de grises. Y son distintos tipos de grises que además en nosotros mismos va cambiando. Eh, en algún lugar escribí que la Mónica que era niña defendía otras cosas y pensaba otras cosas que la Mónica que es ahora. Y la Mónica que va a ser en 10 años también va a tener pensamiento distinto. Entonces yo creo que en el momento que tú sabes que tú mismo evoluciones, que tú mismo no eres negro ni blanco, nosotros somos grises. Y somos grises que van cambiando nuestro día a día también. Tu opinión va cambiando hoy día con respecto a mañana. Y yo creo que en el momento que tú te das cuenta de que es así, de que hay una evolución y que te dejas tú mismo cambiar, que se puede haber un diálogo. Eh, Son esos encuentros. Es con el otro que tú vas cambiando, es al escuchar el otro que tú vas cambiando.
Y en ese sentido, escuchar al otro también significa hacer silencio. Yo creo que una de las cosas que impide, las grandes cosas que impide el diálogo, es que escuchamos para hablar o para discutir o para contestar. Yo soy una ferviente creyente del silencio. Yo creo que el silencio y el escuchar al otro de manera atentiva, de manera abierta, es la única manera de tener un verdadero diálogo. ¿Por qué? Porque a través del silencio, a través de realmente escuchar al otro, que tú permites que esas palabras, esa historia, esas emociones, esas vivencias de esas personas te lleguen y te van cambiando. Si tú no estás abierta a cambiar tú mismo, no puede haber diálogo. Hay una evolución, hay un crecimiento, hay cambios. Y otra vez, tú mismo vas cambiando durante tu vida, vas cambiando según el contexto en que estás. La persona que tú eres en el trabajo no es la misma que tú eres en casa. Y cuando te das cuenta de esas sutilidades, entonces dices, entonces no soy ni blanco ni negro, soy gris, en distintas tonalidades. Y en los grises nos podemos entender un poco más. En los grises. Sí. Para ti, Pedro, el diálogo, ¿qué es el diálogo? Uf, es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque diálogo con los otros y diálogo con los personajes que hay dentro de mí mismo. Yo he llegado a pensar desde que el miedo y muchos de mis conflictos personales, interpersonales, familiares, de pareja, con hijos, con amigas, con amigos, con compañeros de lucha, o con gente que piensa distinto que yo, o que está en un espacio, un bando político distinto del mío, o en una clase social distinta a la mía, eh, son conflictos, pero después me he dado cuenta que dentro de mí, más allá de las palabras, hay algo mucho más profundo. Tú me dices, o alguien me dice comunista mierda, y me está diciendo algo. Son palabras y yo puedo responder a esas palabras. Pero lo que él me está diciendo no son las palabras, porque primero no sabe lo que es ser comunista. Así como cuando yo digo momio de mierda, yo no conozco la vida de él. Claro, tiene plata, tiene más recursos que yo, vive en otro espacio, viaja, qué sé yo. Y yo le pongo una etiqueta y le digo momio de mierda. Y él me dice comunista mierda, qué sé yo. Pero ni él ni yo estamos conectándonos realmente con lo que estamos diciendo. Lo importante no son las palabras, sino que la emoción que salió de su corazón, que llegó a su boca, a su laringe, la puso en palabras, alfabeto, fonemas, grafemas, y me insulta. ¿Y yo qué hago? Escuché un insulto y respondo con otro insulto. Pero ¿qué tal si le pregunto, ¿te sientes mal? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a los comunistas? ¿Te han tratado mal? Y ahí puede cambiar, o saber lo que es el comunismo, y sin agresividad, sin sarcasmo. ¿Para qué le voy a tirar un sarcasmo? Y me pasó, voy a dar un ejemplo bien burdo. Una vez estaba en Valdivia, yo toda mi vida, los 10 años que viví en Valdivia, andaba en bicicleta. Una ciudad bastante plana, es muy agradable. Y un día, pasando por el terminal, Bandejón Central, venían otro auto por picarte, rajado, y un vehículo tipo 9:30 de la mañana, cuando ya el boom por llegar a la oficina ya había pasado, pasa al lado y me toca el pedal y casi me bota sobre el bandejón, y si yo caía del otro lado de ese bandejón angosto, me atropellaban y chao Willy. Y entonces, y el tipo vio y apretó, pero el semáforo a 30 metros lo detuvo. Yo me paro en el pedal, pero así con la mano izquierda lista, para pegarle el combo, y veo por el espejo retrovisor del hombre que va subiendo la ventanilla porque vio que yo venía a pegarle. Y cuando llego donde él, todavía la ventanilla, todavía mi combo podía pasar. Y pongo el pie en el suelo y le digo, ¿qué pasa, papito? ¿Qué es lo que anda mal? Y él me miró así para arriba. Claro, en situación de combo él estaba más mal que yo. ¿Qué pasa, papito? Le digo yo. Y él me dice, conche tu madre. Y se rió. Y yo había vivido una situación de casi muerte. No fue mi cerebro que lo pensó. Pero eso es una situación de diálogo, digo yo. Pero ¿de dónde surgió? De una situación... Yo vi, o sea, los vehículos que venían al frente me atropellaban y chao Willy. Pero como que algo dentro de mí resolvió eso. Mm. Y lo que creo yo es que no hablamos de nuestras emociones.
sea, yo miro, y discúlpeme que lo diga así, pero los pajarracos que uno ve en la pantalla en relación a estas campañas que no son políticas, son campañas de no sé qué, de un circo del que no participo, y a quién va a ser el próximo jefe de Estado, qué sé yo. Y me da vergüenza porque me agrede el discurso de rabia, de odio, de engaño, de crueldad, de sarcasmo, de... Pero no, hay gente que está sufriendo, tienen miedo, y yo creo que ni saben cuál es su miedo. Y es que yo creo, yo lo atribuyo así a esto. Yo creo que lo que pasa es que su mundo, ese mundo que hemos vivido, esa civilización se acabó. Y todos lo sienten. Y lo sienten los de arriba, porque su mundo se acabó. Crecimiento ilimitado en un planeta redondito, chiquitito, en el firmamento, se acabó. No se puede más. Más petróleo no se puede. Más Pero crecimiento no se puede. Y los de abajo, ¿y dónde está el patrón? ¿Dónde está el amo? ¿Dónde está el señor feudal? ¿Dónde está el rey? Entonces estamos todos prendidos de miedo. ¿Y qué es lo que incentivan? Más miedo, más violencia. Nosotros vamos a poner orden. Entonces yo siento que a veces las experiencias, recuerdo un amigo, no lo conocí, pero entre mis compañeros se hablaba mucho de un instructor cubano que había estado en África, en la batalla de Cuito Canavale, que ustedes deben saber, cuando los cubanos y los Zimbabue, Rhodesia, le ganaron al ejército de Sudáfrica. ¿Entendés? Y ese instructor cubano decía, pues chico, es que no conoce la guerra, no conoce la vida. Y yo interpreto esa frase que mis compañeros la nombraban como cuando tú estás en las trincheras y ve caer a la trinchera los cuerpos de tus amigos y los cuerpos de los que ayer creías que eran tus enemigos y ves un soldado alemán, un soldado francés agonizando a tu lado mientras ninguno de los dos puede salir del hoyo, ahí tú te empiezas a hacer preguntas. Y yo creo que este pueblo querido, chileno, mestizo, mapuche, hemos vivido tanto dolor, tanto horror, que yo no me quiero sumar a la carrera del insulto, del responder con ataque. No, yo quiero preguntarle, ¿qué te duele, mamá? ¿Qué te duele, papá? ¿Por qué tanta violencia? Los inmigrantes no son mis enemigos. Los inmigrantes no son tus enemigos. Y yo creo que, no sé si logro transmitir algo de lo que quiero decir. sí. Cuando tú dices se acabó, yo creo que hay que mantenerlo, hay que mantener el fuego primitivo, el fuego de lo humano, hay que transmitirlo. En mi caso personal, por mi historia de familia, Mm. el colegio, yo me siento a la mesa a tomar once, a comer torta, con un montón de gente que son de distintas ideas, pero nos queremos porque nos reconocemos con una historia común, en lugares que fueron comunes, que son el barrio, la familia, el colegio, y, y ahí no le damos entrada a la exclusión. Nadie sobra, ninguno sobra, ¿no? Y todos tenemos nuestra idea y sobre todo defendemos nuestros principios comunes, ¿no? Y uno de los principios comunes es el respeto, es la tolerancia, eso. Que es base del diálogo. O sea, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y el diálogo no es para responderse, es para escucharse, creo yo. Creo yo, es para escucharse. La Mónica hacía como una observación así en off, pero que me pareció interesantísimo, que para dialogar no hay que considerarse como ni enemigos ni adversarios, sino distintos, Mm. solo. Porque no se puede, si uno excluye al otro de sí mismo, explícalo, Mónica, mejor. Bueno, yo creo que vuelve un poco al tema de mirarte negro y blanco. Si la otra persona es completamente y opuesto a ti, yo creo que no hay diálogo en ese momento. También creo que tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay ciertos valores, ciertas creencias nuestras que no son dialogables, que no van a cambiar. Entonces no hay que ni siquiera intentar entrar en el diálogo en ese momento. El diálogo viene solamente cuando ves al otro como alguien diferente simplemente, de alguien que tú puedas aprender, aunque piensa algo muy diferente a ti, no contrario necesariamente, pero diferente.
Y en ese sentido también yo estaba reflexionando sobre las alianzas, incluso en esta cosa de enemigos, amigos, contrarios, es que depende de las alianzas también. Yo puedo tener un adversario, por ejemplo, izquierda-derecha, políticamente hablando, Ujú. pero si me meto en cuestiones feministas, resulta que mi alianza va a ser también con mujeres de todos los colores políticos. Eh, si hablo, por ejemplo, de alianzas con el sufrimiento de tener un hijo con cáncer, por ejemplo, es otro grupo de personas que tú vas a tener y es otro tipo de amistades. Entonces, a medida que tú vas cambiando las alianzas, tú también vas cambiando las relaciones con esa persona. Esa persona que fue tu enemigo pertenece a tu grupo. Y es así, yo creo que en el día a día y en la vida es así. Las alianzas van cambiando constantemente. Tú eres mujer, tú eres trabajadora de cierto tipo de profesión, tienes ciertos tipos de conflictos con tus hijos, por ejemplo, que eso también te mete en otras alianzas, en otros grupos. Y cuando empiezas a ver, cuando te das cuenta de eso, yo creo que también el diálogo es más posible, porque ya el otro ya no es enemigo, ya no es contrario. Ok, políticamente hablando sí, pero resulta que también es mamá, resulta que también es divorciada, resulta que también es kinesióloga, doctora o trabaja en hospitales, en un medio hospitalario como yo. Y empiezas a ver a esa persona de otra manera, puede ser tu colega, puede ser tu vecino, puede ser la profesora de tu hijo. Hay tantas posibilidades de relacionarse que si solamente tildas a esa persona con un solo color, el diálogo es imposible. Mm. Y otro punto también es el tema del poder. Cambiamos la noción de poder por el servicio y nos va a ir mejor, creo yo. ¿No? Si nuestra ansia, por ejemplo, en política, es tener el poder, claro que es la política en parte es para eso, pero debería ser de fondo para el servicio de la polis, para el servicio de los ciudadanos. ¿Ah? Hay Ujú. diversas maneras de servir. Hay como, qué sé yo, los enchufes. En algunos países son así, en otros países son de otro modo, pero el servicio de la electricidad, de la energía eléctrica, es el mismo, ¿no? Sean más de distintos modos. Entonces, yo creo que en política hay que cambiar el poder por el servicio. Eso creo yo. Yo quiero decir algo. De todas maneras. Yo vuelvo un poco al tema de las emociones. Yo creo que el miedo, la huida, la defensa, la protección de los suyos, dar la vida por los que ama, yo creo que eso es parte. Pero quiero volver a lo de las emociones. Yo creo que hablar desde las emociones, dejarlas aflorar. Por eso es que el diálogo con el otro, la otra, la gente de la otra vereda, yo siempre recuerdo, estamos en veredas distintas, tú y yo, pero estamos en la misma calle, podemos hablar. Pero yo sé cuál es mi vereda, tú sabes la tuya, podemos cambiarnos de vereda. Yo no quiero cambiarme de la mía, yo elegí esta vereda. Pero yo puedo entender que del otro lado de la calle hay otra vereda y podemos dialogar y no agarrarnos a piedrazos dentro de todo lo posible. Pero me viene a la idea eh, una reflexión, no sé, algunos de ustedes habrán leído el oráculo del guerrero de Lucas Estrella, son 36 reflexiones, son muy orientales, un maestro de arte marcial argentino que creo que todavía vive en Chile. Y el oráculo 14 se llama El guerrero entra en combate. Y lo voy a resumir más o menos así. Hoy día vas a combatir. Ya hiciste tu vigilia, ya está decidido. No hay marcha atrás, los ejércitos están alineados. Entra en combate con todas tus fuerzas, con toda tu juventud. Por arriba, por abajo, convierte en aire, en viento, en fuego, en silencio. Agazápate, vuelve a saltar, que él no sepa de dónde vienen tus golpes. Y ahora retírate en silencio. No hay nada que celebrar. El que cayó bajo tus manos pudo ser tu hermano. Lo que ocurrió no ocurrió porque tú lo decidiste,
solo porque el destino así lo quiso. De lo contrario, la oscuridad tendrá otro adepto en sus filas. Combate pero sin odio. Algo así es, no lo sé casi de memoria, pero me refiero a que a mí me ha pasado encontrarme, les voy a contar una anécdota. Yo creo que las anécdotas hablan mucho y muestran camino. Cuando alguien te pisa el callo, lo importante no es el pisotón, es que descubrí cuál es el callo que me duele. Ujú. Y entonces, en vez de responderle a mi amigo, mi hijo, mi amada, oye, mira, no, hay algo que duele ahí. Y aprendí algo y puedo agradecer. Y no levantar la voz, la toalla, el insulto, tirar el plato al suelo, pegar un portazo. Y yo creo que por eso el diálogo tiene que ser con uno mismo, en parte, con mis emociones más profundas. Algunas son valóricas, o sea, la herencia o el honor familiar. Y al final son tantas patrañas. Y el dolor está ahí, el sufrimiento está ahí y enseña. Bueno, un poco, un par de cositas quería reflexionar así sobre ejemplos concretos. Pero creo que las emociones, el niño que hay dentro de cada uno de nosotros, dejarlo que hable. Si yo te juzgo, yo estoy ejerciendo violencia. Si yo no juzgo, sino que cuento lo que tú hiciste, me dolió. No te estoy juzgando, te estoy diciendo que tengo un callito en ese lugar que responde a esas palabras que para ti son banales, pero para mí me hieren, me hacen doler, me traen recuerdos. Entonces yo le digo al Pedrito chico que hay dentro de mí, cuéntame, ¿por qué te dolió tanto esto? Y después le digo, tranquilo, ya te escuché. Y ahora el Pedro adulto y un poco más viejo puede intervenir y hacer algo razonable. Porque yo creo que ahí uno se conecta con las emociones más profundas. Y me acordé de otra imagen, si es que puedo aprovechar los minutos. Tengo un amigo que quiero mucho, quien me tocó ser compañero de trabajo, y cuando lo vi, yo dije, tengo un momio, una pinta de momio. Y ya nos tocó hacer estudios juntos y cosas así. En realidad, y tú me dijo, no, yo fulano de tal, vengo de tal parte, tal historia. Ah, y tú, yo no. Y yo fui exiliado, le dije, ah, yo también. Fui exiliado de derecha porque cuando vino la Unidad Popular, el tiempo de Allende, los campesinos le tomaron el fondo a mi papá y mi papá emigró. Fui exiliado, pero de derecha. Y nos hicimos inmensamente amigos. Y él no ha cambiado su forma de pensar. Vota por la derecha, yo no. Pero encontré que él entiende lo que yo digo y yo entiendo lo que él quiere decir. Obviamente no pensamos igual, pero tenemos algo en común. Yo pienso que en esta época del planeta enfermo de solastalgia, de pánico global, y el COVID que incrementó la desconfianza hacia niveles paroxísticos, todos desconfiando de todos. Y la mentira más grande que fue, aquí nos cuidamos entre todos, falso. Ese pánico que se generó a la vez nos puede hacer sentir, no, yo pertenezco a la gran familia humana y mi especie es maravillosa. Estoy rodeado de gente que no roba, que no miente, que no hace grandes carreras políticas ni financieras de ningún tipo, que se gana honestamente la vida, que cuida a su gente, que comete errores como todos nosotros. Yo pertenezco a la gran familia humana, pero para eso tengo que conectarme con lo humano que hay en mí y que hay en el otro o la otra. Sí, Así es. gracias. Mónica, ¿tú alguna, alguna idea, alguna reflexión que quieras compartir en estos últimos momentos del podcast? Palabra al Sí, cierre. palabras de cierre. Sí, en relación a lo que Pedro estaba hablando, yo creo que es muy cierto, el diálogo con las otras personas también tiene que venir con un diálogo interno. Es un diálogo con uno mismo. Yo como kinesióloga, como fasioterapeuta, trabajo mucho en el diálogo con el cuerpo. eh, y cuando tú eres sincero con el diálogo contigo mismo, con ese niño interior, eh, creo que también abre las posibilidades para hacer el diálogo con otras personas, con el niño interior de los otros. Bueno, bueno, bien. Yo quiero agregar una cosita, otra anécdota, que creo que sirve también. Durante la revuelta, a mí me gusta el concepto de la revuelta, pero cada uno le pone las palabras que quiere. Yo llamaba a Santiago a una hermana
y a mi cuñado, que viven en el barrio alto. Y un día me di cuenta que ellos tenían una mirada sobre lo que a mí me paraban los pelos de emoción de ver mi pueblo está reaccionando, está despertando, que para ellos era lo contrario. Y después del curso de los días empecé a sentir miedo, porque la violencia, los ojos, las mutilaciones oculares sistemáticas, los saqueos, que era lo que más nos mostraban, no mostraron las ollas comunes en la tele, mostraron los saqueos, que parece que hubo. Y mi hermana y mi cuñado en el barrio alto un día lo llamé y me dijo, no, que estos desgraciados no van a venir a quemar la casa, el saqueo, nos van a saquear todo. Pánico. Y un día le dije, oye, cuñado, ¿sabes? Tenemos algo común. Yo primero te quiero decir que yo te llamo para tranquilizarte y para saber cómo te sientes, aunque vivimos en mundos distintos, pero la gente no es mala, la gente no te va a ir a quedar su casa. Pero yo entiendo que tienes miedo. Y tú tienes miedo de esa imagen de la gente que te vende la tele, y yo tengo miedo de los pacos, tengo miedo del ejército, tengo miedo de este gobierno, y tenemos algo en común, los dos tenemos miedo. Bueno, la idea es no tener miedo para dialogar. O entender el miedo del otro, y hablemos de Sí. nuestros miedos, hablemoslo. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú también? Y yo también, los dos. Yo tengo miedo Claro, también. sí. Ay, sin perdedores hagamos lo posible, no tener miedo, sacarnos el miedo, sin que nadie pierda. Sí. Por eso, bueno, y todo lo hacemos por el servicio, el servir a la comunidad, creo yo. Hablando de trabajo en general, que Mm. no sea, que no sea terrible el lugar donde uno trabaja, que no sea terrible nada. A mí me carga esa palabra cuando la gente dice es terrible. No me gusta mucho. Nada es terrible. Los No. niños Nada, de Gaza juegan, sí. yo pongo las manos a fuego que los niños y siguen jugando en Gaza. Ah, claro, claro, Sí, claro. de todas Qué maneras. miedo. Oye, Y se chiquillos, ¿les sigue amando, parece que... Perdón, se sigue amando, dijo, en Gaza también. sí, Sí. Y somos seres amando. humanos. Mm. Mm, ya, Oye, chiquillos, ¿les parece que Claudia. llegamos hasta acá? Y yo le quería dar las gracias a Mónica por su tiempo, que yo tenemos una diferencia horaria bien grande, así que muchas gracias, Mónica. Y De a nada. Pedro también, que nos quiso acompañar esta vez desde el sur de Chile. Así es que eso, pues, darle las gracias y gracias por compartir. La idea, efectivamente, de estos podcasts es siempre conversar. Y siempre estamos haciendo entrevistas y no nos habíamos preocupado de hablar de la esencia de nuestro programa, que es el diálogo, ¿cierto? Siempre hacemos Y tenemos conversación con Roberto dos o con nuestros invitados. dos lugares nuevos donde llegar, a Bruselas y a Coñaripe. Sí, Muy bien, bienvenido. Cuando ¿cierto? quiera, cuando quiera, cuando quiera. Muchas gracias. Así que chiquillos, les dejo un abrazo bien grande, un beso enorme. Y al terminar, grande Gabriela también. Sí, Porque, Grande. así Sí, que buena sí, estatua. grande muchas Gabriela. gracias por acompañarnos Bueno, y nos vemos ya en 2 semanas más con otro podcast y con otro tema y con otros invitados también. Así que pásenlo súper Gusto de bien, verlos. un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau, Próxima. Chao. chau. que estén muy Chao. sostienen bien. Bien. Chao, pequeñas chao. piedras Salud. y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe.